muchas gracias por participar en este último Globinar del cuatrimestre. Ya la siguiente semana ya empezaremos un nuevo ciclo. Y la verdad es que lo estaremos cerrando este cuatri como dicen por ahí siempre, con broche de oro. Te presento a Andrés. Andrés Hernández es una figura literalmente de talla mundial. Tuve el gran gusto de conocerlo hace muchos años, en alguna parte del mundo de la que ya no me quiero acordar, pero desde entonces se fue haciendo una amistad al mismo tiempo que una admiración por todo el trabajo que desarrolla. Andrés es un emprendedor serial, pero es un mentor serial, es alguien cuyo consejo ha resultado determinante para muchas startups, para muchos nuevos negocios en toda Latinoamérica. Y pues no te digo más nada, más bien tener el gusto de escucharte, querido Andrés. Tú sabes lo mucho que te apreciamos y lo mucho que apreciamos el tiempo que nos regalas. Andrés ahorita entiendo que anda desde Colombia, ya nos dirá. Él es costarricense, en algún tiempo lo quisimos adoptar como mexicano y hace 7 meses nos hizo el favor al mundo mundial de aliarse con 2 uruguayos allá en Colombia y levantaron $3 millones para la startup Flexio, que es uno de los muchos juguetes que ahorita trae Andrés. Entonces, escucharte, querido Andrés, y a todos, pues igual aprovechar estos minutos que tenemos con este personaje. Muchas gracias, amigo, de verdad. Pues encantado de conversar un rato juntos. De verdad que para mí es siempre un gusto. Siempre está este cliché, ¿no? Como que el saludo cliché de cualquier conversación es qué gusto y todo este show. Y particularmente se volvió más cliché, ¿no? Con este tema de la virtualidad, porque uno la mayoría del tiempo habla de clichés. Entonces, como sí, bueno, qué gusto y todo esto. A mí me emociona hablar generalmente con 2 tipos de personas muchísimo. Una son emprendedores, personas que de otra manera están emocionados, le han puesto mucha pasión y energía de un problema o una oportunidad que les parece tan emocionante que dedican toda su energía a descifrar cómo ser relevantes y crear muchísimo valor en un problema, en un área en particular. Y me emociona porque siempre estoy muy admirado de la cantidad de entendimientos que tienen, que yo no tengo ni la menor idea, que son poderosos y reveladores para sus industrias. O sea, esa admiración de realmente ese entendimiento de cosas que yo no tengo la menor idea, me parece fabuloso. Y los otros son personas curiosas que están queriendo organizar sus mentes alrededor de construir un conjunto de herramientas valiosas para estos negocios, puedan guiar de manera adecuada hacia hacerse las preguntas correctas en el momento correcto que un negocio requiere para identificar fuentes de valor superior en sus industrias. Y no es fácil ninguna de las 2 labores, ¿no? El que está en la trinchera descubriendo cosas todos los días y probablemente el que está un poco atrás o de repente en este espacio de poder ayudar a toda esa cantidad de descubrimientos que pasan a lograr tener una organización correcta que le permita poder tomar valor de los aprendizajes, porque ni los muchos datos crean un gran negocio, ni las grandes conversaciones, sino la suma de ellos. Yo me he dedicado mucho a entender cuáles son como esos cuestionamientos, modelos mentales, capacidades que requiere una compañía en mercados emergentes para entender cómo crecer de manera espectacular. Por ahí en el camino de esto, pues trabajé un rato en Microsoft, después trabajé un rato en consultoría en McKinsey, después estuve un rato en Google, después en algunos fondos de inversión y después de que salí de Google,
quise como empezar a poder proponerle mucha profundidad a algunas herramientas que han evolucionado alrededor del tema de product management y de cómo ser un buen estratega de negocios. Entonces yo creo que aquí hay de los dos, aquellos que están de cabeza entendiendo cosas todos los días en sus industrias, y creo que hay algunos otros emocionados por guiar, organizar y profundizar en estos entendimientos de la naturaleza del management, que son capaces de guiar a estos negocios a hacerse buenas preguntas, a tener conversaciones productivas con el mercado y a poder materializar esas conversaciones productivas que suceden con el mercado en realmente insights valiosos para la ejecución de un negocio que está buscando cómo crecer. Yo voy a intentar compartir sobre ello un par de cosas y luego espero poder abrir la conversación a cualquier pregunta que tengan. Déjenme que organizo mi setup acá. Listo. Y voy a hablar un poco de esto, pues esto soy yo, si quieren leer algunas de las cosas que pensé en algún momento, ahí está mi blog. Y una de las cosas que más estoy haciendo ahora es una startup que se llama Flexio, que estamos en México. Tuve la fortuna de participar en algunas otras y aún hacerlo, invertir en varias, en mi ruta un poco corporativa, que al fin y al cabo mi ruta corporativa se basó mucho más en Microsoft y Google a identificar compañías relevantes que estuvieran creando tecnologías para crecer en América Latina y poder invertir en ellas, pues por unos 10 años estuve haciendo eso, dirigiendo los programas de aceleración y crecimiento de las dos compañías. Me declaro como alguien bastante simple que adora, o sea, estoy maravillado del poder de la colaboración y siempre soy un entusiasta de que en América Latina estos espacios, yo creo que la academia y particularmente como los espacios empresariales, más que ser círculos de concepto, más que ser círculos o espacios en los que podamos hablar de muchas cosas, ser comunidades que podamos apoyarnos entre sí. O sea, si alguien está creando un negocio, no espero menos que el 100% de los compañeros de clase sean clientes de ese negocio, porque es la manera de catapultar el crecimiento poderoso, construir y conectar en red. Una de las cosas que más me desesperaba y que aprendí mucho más en algún momento, hace unos 15 años, empezaba a escribir sobre qué causaba, o sea, cuando estaba en Microsoft y nos preguntábamos qué causaba que en América Latina hubieran compañías tan incompetentes de manera masiva, nos preguntábamos. Y era porque veíamos compañías muy poderosas en algunos mercados, ¿no? En las que teníamos mucha inversión. Y en América Latina, en África, en India, en ese momento estábamos viendo compañías muy incompetentes llegarnos para ello. Y una de las primeras hipótesis era, pues es que no saben colaborar. Entonces, hay 100 compañías peleándose entre sí por los 50 clientitos de su nicho, sin entender que si realmente suman capacidades poderosamente, pues podrían aspirar a un crecimiento acelerado y virtuoso, escalable en otros mercados, ¿no? Y ahí escribí mucho sobre eso. Y lo que yo creo que siempre estoy intentando hacer ahora en la vida es tratando de entender por qué muchas cosas, y a la luz de la conversación que tendremos de unos 15, 20 minutos, entenderán qué es de lo que más intento entender por qué. Pero particularmente, una vez estaba en una conversación en San Francisco donde estaban dando una conferencia y Scott Cook, salía y te contaba un poco la experiencia que tuvo con Intuit, ¿no? Intuit es como la compañía holding de un software contable que se llama QuickBooks. Y él decía hace como 8 o 9 años en ese momento, en su conferencia anual, es muy raro porque los clientes han venido haciendo cosas extrañas con nuestros productos, decía él, es raro. Y mucho de lo que ha sido nuestra gran inversión en los últimos 5 años, decía él, era en crecer tanto nuestra base de customer service, de todo este proceso de ayudar a los clientes a hacer lo que realmente deberían de hacer con nuestro producto de la manera en la que deberían de hacerlo.
Y él decía, nuestro OPEX, ¿no? Toda la inversión operativa que hemos hecho se ha dedicado mucho a eso, hasta un momento donde básicamente lo que entendí, decía él, era que pasamos años y le impusimos tanta inversión a ignorar lo que nuestros clientes realmente apreciaban de nuestro producto, que básicamente dedicamos toda nuestra energía a ocultar el real valor de nuestro producto. O sea, dedicamos muchísimo dinero a ocultar lo que realmente era relevante. Y en un momento tomaron una decisión compleja, ¿no? Tuvieron un desafío económico y demás. Él contaba un poco la historia y decía, tuvimos que tomar una decisión muy agresiva en un momento cuando lanzaron QuickBooks Online, que estén en administración o contabilidad pueden recordarlo. Y él dijo, tuvimos que lanzar un producto con menos de la mitad de las funcionalidades, entendiendo que era lo que realmente era valioso, para jugar realmente donde podíamos ser valiosos y quitar muchas de las cosas que teníamos y jugar en las circunstancias para las que realmente nos apreciaban y no más bien intentar invertir tanto en ocultar lo valioso. Y él decía, la mitad de las funcionalidades por la mitad del costo, y bueno, hoy es la compañía con mayor market share en el mercado completo sobre temas de accounting para SMBs, ¿no? Para compañías pequeñas. Voy a hablar un poco sobre eso. Pues una de las cosas que más he venido como reflexionando últimamente sobre este concepto, práctica, que ha venido tomando mucha relevancia y que básicamente lo que hace es abrazar a las mentes que han venido descifrando los pilares de lo que es un negocio y cómo crecen los negocios, de repente integrándolas de cierta manera que responda a ciertas preguntas que tal vez antes no eran las preguntas más relevantes a cuestionarse, pero que hoy sí, y es como esta práctica de product management, y cómo de otra manera, de las cosas que más me he venido como reflexionando es cómo muchas de estas teorías de management realmente se vienen a reciclar de cierta manera y replantear la manera de organizarlas para poder jugar un rol que de repente es un poco emergente, pero muy determinante para el mercado empresarial. Y es construir desde la relevancia del mercado. Y acá es una reflexión que me he venido haciendo, ¿no? He tenido una gran fortuna de tener mentores alucinantes de management en la historia. Y mucho una conversación que en algún momento tenía con uno de ellos era cómo la práctica de management se había ido basando mucho en mantener la irrelevancia existiendo. Decíamos, cómo mucho del management termina pensando, o sea, cómo los business managers, los estrategas, de una otra manera terminan capturados por una agenda empresarial de líderes que es cómo logramos mantener la irrelevancia existiendo. Y es que compañías incompetentes que de repente simplemente dejaron de ser relevantes para el mercado, mucho del desafío del business management termina siendo, oiga, ¿cómo podemos lograr sobrevivir siendo irrelevantes? Y es donde básicamente la agenda y los cerebros de grandes personas que están con capacidades sobresalientes para entender cómo crear valor, terminan siendo capturados por una agenda empresarial que no evoluciona hasta entendimiento de hacerse la otra pregunta, y es, bueno, ¿cómo construimos desde la realidad del mercado? Que probablemente pueda ser un gran desafío, ¿no? Un gran crunch, un choque en un momento determinante, pero que naturalmente va a ser más poderoso al mediano plazo que cualquier otra decisión. En un momento hace 2 años, cuando empezó la pandemia, ahorita sí estoy en Bogotá y pues por circunstancias ABC, en ese momento novia, hoy esposa, terminé aquí encerrada en Bogotá, pero en ese momento estaba escribiendo el plan de desarrollo económico
para la alcaldía de Bogotá. Y una de las cosas que cuando viene la pandemia, pues estamos diseñando como toda la estrategia de economía, digamos, y todas estas iniciativas que íbamos a lanzar. Y una de las cosas que yo les comenté en una conversación y les decía es, aquí tenemos dos, o sea, hay varios caminos que tomar, ¿no? Algunas compañías van a lograr encontrar fuentes de relevancia nueva, sin duda, pero muchas otras compañías lo que necesitamos lograr es ayudarlas a morir digna y rápidamente. Porque lo que no queremos es como perder a almas emprendedoras audaces que puedan emerger con valor para el mercado de nuevo por haber liquidado básicamente todos sus activos sociales, económicos, hasta salud, intentando sobrevivir de manera irrelevante. O sea, cuando ya eres irrelevante para el mercado, la pregunta a hacerse es, ¿quieres construir desde la relevancia de nuevo o mejor desaparece dignamente? Y es fuertísimo. Pero mi conversación hoy va a ser más hacia cómo nuestro rol como business management termina siendo el más noble de todos, discutir, provocar e impulsar una construcción de negocios que parta desde la relevancia del mercado. Y una nota, tengo como algunos slides en inglés, otros en español. Yo voy a narrar todo en español. Sin embargo, como que casi no hablo con slides en español. Hice un par de match acá. Y es una compañía poderosa, es aquella que es capaz de sostenible y aceleradamente crear valor. Para crear ese nivel de valor es requerido una exposición continua a los aprendizajes del mercado y continuamente seguir construyendo desde la relevancia. Las bases de construir desde la relevancia es construir una compañía que es capaz de tener una clara estrategia de producto que conecta enteramente el equipo, las capacidades de este equipo con cada acción alrededor de elecciones enfocadas en cada etapa. Y esto tiene que ver con una compañía poderosa, tiene que ser capaz de estar a las pruebas del mercado, continuamente elegir construir desde la relevancia. O sea, no como decir, fui irrelevante, pero no importa. Ocultemos esa irrelevancia y metámosle OPEX, metámosle CAPEX o metámosle más procesos. Es como, básicamente como intentemos ocultar la irrelevancia con procesos. Es mucho de lo que ha sido la manera en la que se captura la agenda de personas audaces a través de procesos incompetentes. Y esto tiene que ver con el acto de construir desde la relevancia, tiene que ver con una estrategia clara que conecta al equipo, sus capacidades y cada acción en cada etapa para crecer. Y de esto quiero hablar del rol nuestro como en este espacio, alrededor de hablar un poco de product management. Y empiezo diciendo que es absolutamente difícil construir relevancia sin foco. Y es algo que a veces no se entiende. Es algo que a veces las compañías no entienden y mucho de nuestra misión como pensadores de los negocios tiene que ver con dejar muy claro un mensaje y es, hey, no podemos construir desde la relevancia sin foco. ¿Por qué? Porque hay algo muy básico. La relevancia no es para todos. O sea, no podemos ser relevantes para todos. Porque intentar ser relevantes para todos básicamente nos pone en la posición más grande de irrelevancia, que es esforzarnos todos los días por querer ser relevante para alguien y para otro, donde al fin y al cabo, en un espacio donde intento ser relevante para todos, lo que más termino siendo es irrelevante para todos. No sirvo bien, no me distingo de manera poderosa y no me puedo organizar de manera potente para ser distintivo
porque mis capacidades están absorbidas por la irrelevancia en todos los frentes en los que participo. Y para esto me gusta ponerle como prosa y detalle a 3 como conceptos que al fin y al cabo tienen que ver con momentos del negocio, pero además prácticas que un estratega, un business manager debe de jugar en distintos momentos, y a veces hay que aclarar en una compañía en qué momento estamos de esa etapa del ciclo que nosotros estamos jugando ahí. A toda esta práctica la podemos llamar esta práctica que ha venido siendo emergente, como decía, de la gestión, del product management. Y todo estratega hoy, más que ser o gerente o X o Y, vamos a notar y a entender que su desafío más grande es poder ser este centro de una conversación que sucede continuamente entre la compañía, sus capacidades y el mercado. Y en distintos momentos la conversación toma distintos focos. Y acá es donde en un momento de repente tenemos que estar muy centrados alrededor de la práctica de product strategy, de estrategia de producto. ¿Y qué es hacer estrategia de producto? Es saber dónde están y cuáles son las oportunidades de mayor valor en una industria que de repente los demás actores no están viendo como yo, o sus capacidades no son fáciles de adaptar para poder servir a estas oportunidades. Un desafío de toda compañía en todo momento y tamaño que esté. La pregunta número 1 que un business manager se hace es: ¿qué tan claras son las oportunidades disponibles en el mercado? ¿Qué causa que algunos estén eligiendo servirlas y qué causa que otros no? ¿Y cuáles de esas son nuestras oportunidades en las cuales probablemente tenga más sentido que juguemos y ganemos? Cuando ya hay como el primer desafío de la gestión de negocios tiene que ver con entender de manera explícita, no nublada, no turbia, no con falta de decisión, y decir, no, es que tenemos tantas oportunidades, estamos como en este afán, ¿no? de jugar a todos los espacios. Nuestro primer reto es identificar cuáles son y dónde están, y poder destilarlas de manera precisa. El segundo gran reto de la gestión de negocios termina siendo la gestión de estas oportunidades, product management, que es, bueno, y ahora, ¿cómo debo organizarme para entregar los beneficios esperados de una manera que se ajuste a la experiencia deseada por los clientes de manera efectiva? Y acá es donde entra un elemento que a mí me parece muy interesante, y es, a veces escucho la expresión, sirve un problema y te irá bien, ¿no? De repente un producto o servicio o alguien puede tener un gran producto que de repente resuelve un problema, pero la manera en la que entrega ese producto o ese valor al mercado simplemente es una manera en la que el mercado no desea recibirla, por su precio, por sus procesos, por su experiencia, por su empaque, por los canales de distribución que utiliza. Y la pregunta a hacernos en este espacio, que es todavía más dinámico que las elecciones en sí mismas, es ¿cómo voy entendiendo que si bien yo entrego este producto y estoy seguro que este producto sirve al problema para el cual está diseñado, de repente incluso así, la manera en la que lo sirve, la manera en la que llega al cliente, la manera en la que la compañía se estructura para entregarlo, es una manera en la que simplemente no le parece adecuada y no es la manera en la que el mercado desea recibirla. Y es donde suceden estos ciclos de aprendizaje en los que de repente mi producto es increíble, pero simplemente el mercado no desea recibir mi producto de la manera en la que se lo estoy entregando. Y es donde empiezo a entender y aprender de manera más continua. Y el tercer momento de una compañía es cuando es capaz de empezar a entender cómo sofisticar una operación a partir de entender cuáles son los procesos claves que ya dieron resultados continuos a partir de los experimentos que hice al mercado, que puedo madurar y escalar agresivamente en un mercado.
¿Dónde están las piezas más poderosas de mi ejecución que realmente puedo empezar a escalar y servir? Y estos frentes tienen que ver con entender la estrategia, que tiene que ver con elecciones deliberadas, explícitas, sobre cuáles son los segmentos en los que participo y en cuáles no, y cuáles son los trabajos que resuelvo para el mercado y cuáles no son los trabajos para los que me contratan. ¿Me contratan para qué y para qué no? ¿Qué segmentos sí y cuáles no? En el acto de Product Management empezamos a cuestionarnos y decir, bueno, ¿qué sí es valor y qué no? Muchas veces partimos, ¿no? de esta concepción de que construir una propuesta de valor potente tiene que ver con organizar, ¿no? el Canvas y todas estas estructuras. En realidad, un diseño de una propuesta de valor es un modelo muy explícito que define cuáles son los beneficios esperados, cuáles son las capacidades que tengo y cuáles son los beneficios que yo soy capaz de entregar que son valiosos y relevantes para un problema. Y organizar las capacidades alrededor de entregar esos beneficios de manera poderosa termina siendo el acto de hacer una entrega de una gran propuesta de valor. Y esto tiene que ver parte de este aprendizaje continuo, ¿no? De los experimentos y la definición de capacidades claves que juegan al mercado. Y muchas compañías pierden la elasticidad y el proceso para poder entender esto de manera continua y servir mejor al mercado cada vez. Luego está el acto de qué hago cuando escalo mis operaciones, sistemas de procesos, un sistema de capacidades claro y deliberado, lo que ya funcionó, que quiero escalar, y claridad sobre cómo escalo mi equipo para lograr realmente empezar a crecer como compañía de manera poderosa. La estrategia, al fin y al cabo, tenemos muy claro que no es, ¿no? Lo que no es, de fijo no es todo este engaño que muchas veces parte de la narrativa liviana de la conversación estratégica. Y yo lo narro con un ejemplo. A mí me parece muy interesante. A mí, como entre septiembre y diciembre, empiezan a llegarme como el 10 de septiembre correos de compañías en muchos países donde me dicen, Andrés, ¿será que nos acompañas a nuestra sesión de planeación estratégica del año? Yo siempre quedo absolutamente confundido. O sea, cada septiembre de verdad termino como con estos espacios de grandes sonrisas, donde digo, es increíble, no estoy seguro qué me están preguntando. O sea, es sorprendente. Puedo tal vez intentar mostrarles correos increíbles, pero me llegan estas invitaciones, entonces yo quedo confundido, ¿no? Y digo, ¿qué será lo que me están invitando? Y busco en mis redes sociales, digo yo, ¿será que en algún lado me vieron pegando post-its en un Business Model Canvas y creen que yo hago algo de eso, ¿no? O sea, lo que más me alejo de es el acto de sesiones creativas desinformadas, donde ninguno tenemos idea de nada, pero vamos a llegar a la conveniencia de que la opinión que más votos tenga es la que más sirve. No, es como la más inútil desinformada que tenemos en el espacio, pero no es que eso tenga una fuente de valor poderosa. Y me llegan estos correos y yo les pregunto en un correo muy rápido que tengo. Hola, gracias por tomarme en cuenta. Cuéntame, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué quieres que te acompañe? ¿Quieres definir tu estrategia? ¿Quieres planear tu estrategia? ¿O quieres una sesión de creatividad divertida en la que todos salgamos muy felices y emocionados de que las ideas de algunos lo ganaron y tuvieron más fuerza? O sea, o quieres una sesión de ideación X. No, queremos una sesión de planeación estratégica. Y generalmente les digo, si es estrategia, compárteme, si es planeación, compárteme tu estrategia. Y cuando pongo eso al final, compárteme tu estrategia, me llega un correo a los días con organigramas, planes, presupuestos, business model, unos 2, 3 canvas hechos en los últimos 3 años, ahí por todos sus equipos, fotos del perro, del hijo, de la boda del nieto, todo lo que se les ocurrió que podían apuntar, que de repente era útil, ¿no? Porque eso era su estrategia. Entonces me queda muy claro que es que no tienen mucha claridad de qué es lo que están buscando. Porque nada de esto es estrategia, ¿no? Al fin y al cabo, la estrategia es básicamente
y vamos a hablar de dos hipótesis, pero estrategia es la posibilidad de tener arte y ciencia en entender los problemas de los clientes, alinear las elecciones de una compañía a partir de los deseos más valiosos que tiene el mercado y tener una capacidad de ir al mercado de manera sostenible. Y particularmente en todo esto tiene que ver con las decisiones de una compañía para poder enfocar sus esfuerzos a esta acción. Y esos deseos esperados del mercado tienen que ver con servir a los problemas valiosos y relevantes que tienen los clientes, alinear las metas y objetivos a una visión poderosa que conecte al equipo desde el sector ejecutivo y que deje mucha claridad a los equipos de producto sobre qué tienen que hacer y para quién tienen que hacerlo. Y esa estrategia alinea a una compañía para ir por ello. Pero eso que alinea a una compañía y la hace ir por un camino es en realidad dos decisiones. Y tiene que ver con saber dónde están y cuáles son las oportunidades de mayor valor que de repente otros no están viendo como yo, u otros las vieron, pero sus capacidades no se adaptan fácilmente para servir a esa oportunidad y eligen otras. Y esto tiene que ver con tener una claridad quirúrgica precisa de cuáles son los clientes, los segmentos de clientes valiosos para mí y cuáles no. Y esto tiene que ver con entender cuáles son las circunstancias a las que yo puedo servir de manera muy valiosa en donde puedo ganar. No en donde sueño poder ganar, sino en donde una compañía puede ganar. Y si vamos a la base, ¿no?, del management, de lo que de repente han reflexionado mucho, Porter siempre decía, elegir dónde juegas y definir cómo vas a ganar. Y esta alineación que siempre vuelve a la mente de decir, bueno, ¿en cuál debo de participar yo? Y un negocio no es una abstracción de una como generalista de una oportunidad. Un negocio es un problema específico envuelto en muchas personas. Muchas personas tienen un problema, ahí hay un negocio, porque hay un vestigio de oportunidad, de necesidad de progreso. ¿Y dónde puedo ganar? Es donde yo tengo capacidades probadas, en las que puedo generar ventaja de manera poderosa. Y eso nos pone en este momento de elegir y renunciar, donde elijo segmentos, circunstancias, capacidades distintivas que me dan ventaja, relevancia. Estrategia es elecciones deliberadas. Y si algo he como vivido, entendido en el camino de todo esto es, he tenido la fortuna, ¿no?, de estar como en corporativos y en compañías propias que he empezado y crecido y vendido y otras quebrado, pero el ciclo estratégico no es un ejercicio estático de un momento del tiempo. Termina siendo un espacio de decisiones, de choices, en los que vamos reforzando nuestros entendimientos del mercado, adaptándonos, pero siempre jugando con las capacidades valiosas nuestras, desarrollando otras y emergiendo en espacios que nos dan ventaja para seguir jugando y creciendo. Y para eso, naturalmente, de las cosas más valiosas es tomar decisiones o renuncias enfocadas. Y yo a esto lo llamo el stop doing list, ¿no? La lista de cosas del pare de hacer. Son una lista de cosas que probablemente hay que ir refrescando cada 2, 3 meses. Entonces, ¿cuáles son las cosas que de repente nos metimos en la trampa y salimos, como decía al inicio, capturados por la agenda operativa y no por la agenda de la relevancia? ¿Dónde están los focos de producto, de visión, de acuerdo a lo que realmente es valioso para el mercado? Al fin y al cabo, cierro con decir, estrategia es una conversación, y la conversación nos tiene que llevar a identificar elementos de respuesta a la pregunta, ¿cómo desequilibro las fuerzas que juegan en el momento de decisión de un cliente en un mercado? Un desequilibrio de fuerzas tiene una tensión
Y yo creo que el rol más valioso de un business manager termina siendo entender que esas fuerzas, algunas impulsan al cambio y dicen, uy, es que yo ya no quiero seguir con estos pantalones que me quedan estrechos, que me incomodan, esta tela me molesta. Entender que hay una atracción a un estado mejor, pero también que hay unas fuerzas que bloquean el cambio, hábitos existentes, costos, ansiedad y preocupaciones, que son las que detienen a los individuos, al mercado, a las personas, a elegir productos nuevos, soluciones valiosas, que cambien la realidad en la que vivían a través de soluciones anteriores. Ahora, estas fuerzas del cambio suceden como resultado de una conversación continua con el mercado. Estrategia es saber conversar con el mercado. El mercado tiene formas de hablar con nosotros. Normalmente lo que hemos visto en la historia del crecimiento empresarial de compañías espectaculares es que el mercado, que a través de crear propuestas de valor y exponerlas a través de productos al mercado, el mercado es un ente ciego. Suena loco, ¿no? Pero el mercado es un ente ciego, es una masa grande de ceguera que básicamente cuando le lanzamos una propuesta de valor, responde de dos formas. Responde apreciando propuestas que son relevantes y valiosas, y a esas propuestas relevantes y valiosas las premia con liquidez, con caja. Y responde con ignorancia a propuestas que simplemente recibe como poco valiosas, irrelevantes, y les devuelve ignorancia. Falta de caja, falta de liquidez e irrelevancia. No podemos resolver la irrelevancia con procesos. La relevancia la resolvemos conversando con el mercado para entender qué es lo que aprecian relevante. Y es donde particularmente yo creo que a veces terminamos atrapados en los elementos masivos y perdemos de perspectiva que los elementos valiosos los vamos a encontrar en los datos pequeños. Y generalmente los espacios de valor terminan siendo imperceptibles para los que están operando de manera, diría yo, ansiosa los negocios y terminan perdiendo el valor de entender los datos pequeños. Si algo necesitamos en América Latina son buenos conversadores. Y buenos conversadores me refiero a individuos que sepan entender que la estrategia es una conversación y que esta conversación necesita de escuchas y entendidos. Individuos que sean capaces de entender la irrelevancia o entender la percepción de valor y evolucionar a partir de una conversación con el mercado que sea capaz de darles herramientas de crecimiento efectivas para sus negocios. Yo creo que un gran business management team, people, person, es alguien que entiende la necesidad de saber cómo conversar con el mercado desde la relevancia, no intentar administrar la irrelevancia, que es un gran desafío, pero que probablemente es uno de los mayores regalos que el mercado empresarial, corporativo, industrial merece. Es provocativa, poderosa, que conecte desde relevancia. Yo me he dedicado a entender mucho de esto sobre cómo jugar en el rol desde product management, estratega, ¿no? Pues tengo algunas, he hecho consultoría por muchos años o la hice, ya realmente no la hago. Tuve la fortuna de acompañar tras 3.800 compañías en América Latina y entender mucho de este espacio. Pero lo que más me parece sorprendente es tan continua, dinámica, viva la conversación,
que naturalmente ahora como en mi rol de operador de negocio, o sea, jugando con mi equipo de producto en 3 compañías, no paro de conversar, podría decirles, de conversar con el mercado y entender desde la relevancia y desde la irrelevancia lo que me intenta decir para entender cómo evolucionar a partir de ello y seguir creciendo. Pues eso es un poco lo que quería yo compartirles, me extendí un poco me parece, pero pues me encantaría, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Yo, como les decía, creo que mi ruta ha venido un poco más desde el mundo muy corporativo, ¿no? En empresas de tecnología, en consultoría, a salir de él como una decisión muy deliberada de querer entender, pues, querer crear un par de negocios y escalarlos y crecer de distintas maneras, ¿no? Y a partir de eso como que ha sido un camino donde he venido descubriendo el management, a partir de la manera en la que muta en distintas industrias, en distintos tipos de corporaciones y en startups, ¿no? En empresas emergentes de tecnología, donde en algunas levanto dinero y escalo, en otras escalo los negocios más bootstrap, ¿no? Más paso a paso, y en otras que he podido invertir en América Latina. Es un poco lo que he venido haciendo. Cuenten qué es lo que más los motiva a ustedes del management de repente, de este espacio de ser moderadores de estas conversaciones. Cuéntenme esta vez qué es lo que más los motiva y qué retos han encontrado a partir de su rol como business managers o entrepreneurs en aplicar, implementar y jugar dentro del rol de business management o estrategia. Muchas gracias, querido amigo. Preguntas, comentarios, respuestas a la provocación de Andrés. Alejandro, Mar, Roberto, Clau, ¿algo? Yo te pregunto mientras, querido amigo, este punto que decías al final sobre el small data, normalmente, ¿quién? Yo, Bueno, José Luis, yo, pero es que sí, ¿se pierde el sonido o qué? la cámara se me va el internet, a ver si No te se acaba. preocupes, si quieres Buenas con el audio tardes. nada más. ¿Ya me escuchan ahí? Sí. Ok, ya. ¿Ya sí me escuchan? Sí, gracias. Andrés, muchas gracias. Está bien interesante, pero a nosotros como empresarios de alguna manera pequeños, en una tienda, en un e-commerce y todo, pero pues nomás no funciona como uno cree. A veces lo hace uno hasta por modo, para estar ahí con las cosas. ¿Qué crees que empresarios pequeños debemos de negocios de a otro nivel? Se perdió un poquito, Michelle, pero la pregunta va por el lado de qué hacen los pequeños empresarios para llegar a un siguiente nivel. Como que consejo nos da. Ok. Sí, más o menos, Andrés. Sí, creo que sí. Mira que hay una expresión, hay como una de estas, es decir, slangs de los negocios, ¿no? Que han venido siendo muy importante en la discusión y es el famoso product market fit. Un desafío que un empresario, emprendedor tiene es descubrir la relevancia para un segmento. O sea, muchas veces nos vemos como empujados a
empezar a hacer muchas cosas, a llegar a muchos más prospectos, porque el problema es que no estamos llegando a la cantidad suficiente de prospectos para nuestro mercado. Y en realidad ahí es donde quedamos atrapados en un espacio de procesos, de actividades y de elementos que al fin y al cabo nos impulsan a la operatividad, no a la relevancia. La primera pregunta que yo me hago es, no es tanto en cuánta escala estás, sino en la escala en la que estás, cuál es la evidencia de valor creado por tu producto o servicio que has detectado, para quién lo has hecho. Elige muy bien cómo identificar espacios en los que realmente hay distinción en tu espacio, en tu producto. Porque aunque sea retador en esa primera etapa, la segunda etapa va a existir si eres relevante, al menos al inicio. Si no, lo único que vas a hacer es procrastinar un espacio de acción llenando de operatividad, ¿no? Elige, juega, busca la relevancia, identifica qué causa que termina siendo relevante o no y para quién, y empieza a escalar a partir de esos espacios en los que realmente apreciaron y te devolvieron valor a cambio de lo que estás haciendo. No te ahogues en la trampa al principio de necesito llegar a muchos porque el problema es que no estoy llegando a tantos como debería. Más bien, llega a los que necesitas llegar para identificar fuentes de valor en los que realmente te distingues. A veces terminamos muy atrapados en la ansiedad de necesito llegar sin haber creado los fundamentos de la percepción, de la creación de valor relevante en el mercado. Y eso es Product Market Fit. Identifica para quién sí eres relevante y qué de ti es lo más relevante para ellos. Y escala a partir de eso. Gracias. Por acá preguntan, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Gracias a ti, Michelle. ¿Cómo puede un Bueno. empresario saber si tiene oportunidad de ser relevante? Claro, buenísimo. De entrada, nada más como de maneras sobre la pregunta, todo empresario tiene oportunidad de ser relevante. ¿Qué pasa? Mira que un poco lo que en algún momento se llevaba la conversación en el business management era mucho de decir que habían 3 fuentes de ventaja. O era barato, o era veloz, o sea, como la super simplificación de la ventaja venía sobre el precio o los procesos, o la escala. En una dinámica de mercado en la que sea heterogeneidad, ha venido tanta heterogeneidad en los segmentos, realmente la ventaja termina siendo muy distinta sobre cada segmento, nicho, forma de mercado, porque se ha proliferado, o sea, ha habido una atomización total de las expectativas de los segmentos alrededor de una propuesta. Tu ventaja no solamente se basa en 2 o 3 cosas, sino en una configuración completa de elementos que no son únicos. No es que alguien gana y alguien pierde siempre. Todos pueden ganar. Ahora, todos pueden ganar si son capaces de llevar la conversación al entendimiento de quién y qué aprecia como valor. Y ahí es donde la conversación empieza a tomar mucha forma en decir, por eso digo el small data, el small data, que es qué segmentos hay disponibles realmente. Y no me refiero a esta generalización de, no sé, siempre escucho eso como pequeñas, medianas o grandes empresas. Eso no es un segmento. Un segmento se define por el qué causa que alguien elija una solución versus otra, una propuesta de valor. Y esta pregunta se hace en pasado. Entonces, conversa con el mercado y haz la pregunta, en los últimos 6, 12 meses, ¿has elegido una solución para resolver este problema? ¿Sí o no? Bueno, de lo que elegiste, ¿qué causó que eligieras esa solución versus otras? Y al elegir esa solución versus las otras, ¿qué valor percibiste y qué valor realmente fue insatisfactorio en tu experiencia? Haciendo como esta conversación profunda y continua,
el set, como el alignment, la alineación de estas variables, termina siendo que tu ventaja se basa en tu elección de para quién eres valioso. O sea, no es como que yo construyo una ventaja porque sí. Mi ventaja es solo ventaja si elegí para quién era ventaja. Por eso decía ahora, la irrelevancia no es para todos. La irrelevancia parte naturalmente de entender que no soy relevante para todos. Entonces, sin duda, todo emprendedor tiene la capacidad de ser relevante. La pregunta a hacernos es, ¿quiénes has identificado para quién sí puede ser relevante? Desde la conversación con el mercado, puedes llegar a una decisión de para quién sí te configuras y puedes llegar a ser relevante, más que si puedo serlo, es si me di el espacio para entender para quién. Porque yo nunca podré ser relevante si no tengo claro para quién quiero serlo. Por eso relevancia no es para todos, si no puedo ser relevante para todos. La relevancia parte de que yo pueda ser explícito en elegir para quién. Y a partir de ese quién, evolucionar como compañía, sirviendo muy bien al problema y escalando los procesos para lograrlo. Todos pueden ser relevantes, mucho más ahora. La ventaja no se basa en 3 variables de las cuales todos eligen A, B o C. No, la ventaja es tan atomizada como la cantidad de segmentos y mercados disponibles en cualquier industria a partir de y las elecciones y por lo que elige un segmento versus otro. Y la construir relevancia termina más bien siempre siendo absolutamente un espejo sobre la capacidad mía de identificar para quién puedo y quiero ser relevante. Mientras yo no tengo precisión de para quién, sin duda no podré ser relevante. O sea, no hay duda que no lo seré. A no ser que pueda ser capaz de identificar para quién quiero ser relevante, para quién puedo serlo. Amigo, una pregunta y yo lo que he visto cuando platicas con, sean emprendedores, sean empresarios, yo creo que todos entendemos la importancia de esa relevancia y luego por ahí algunos entienden más o entendemos más que otros de que no podemos ser relevante para todos, de que no hay un solo producto, un solo servicio en el mundo que sea para todo el mundo, ¿no? Cuando he planteado esto, pues siempre alguien alza la mano y dice, no, pues claro que no, José Luis, el agua es para todo el mundo. Pero no, o sea, hay aguas para unos, hay otro tipo de agua para otros. Oye, la Coca-Cola, oye, el Internet, oye, Google. No, o sea, hay gente para la que es más relevante cada uno de esos servicios. La pregunta es, creo que hay el entendimiento. Creo que la gente nos queda claro estos trade-offs que tú planteabas al final, ¿no? Para yo ser relevante en un mercado y ganar en ese mercado, tengo que renunciar a otro. Entonces, en corto, un poco con lo que preguntaba Michelle hace rato, ¿qué hacemos en los negocios que no somos digitales o en los negocios que todavía no somos grandes, que somos pequeños? Pues no puedo sacrificar clientes. Entonces, quien venga y me contrate, yo lo sirvo, aún y cuando esa persona en mi análisis, en mi estrategia, no necesariamente es la que yo quería, con la que yo quería ser relevante. Entonces, ¿tú dónde ves que está esa resistencia? Porque creo que no es falta de entendimiento, creo que ni siquiera es falta a veces de estrategia. Creo que a veces me queda clara la urgencia que tenemos todos los negocios de venderle a más personas, de generar más negocio, pero a veces sacrificamos esa relevancia de largo plazo por enfocarnos en la venta de corto plazo. Entonces, mi hipótesis o lo que he visto es que no es una falta de entendimiento el que pues no vamos a ser relevante para todos. Y sin embargo, sigues viendo estrategias y sigues viendo agendas de empresarios que le están tirando a todo mundo, porque pues obviamente hay la urgencia. Entonces, ¿tú a qué le atribuyes esa falta de, pareciera, de valentía para decir, voy a dejar de enfocar, de tirarle esfuerzos a todo mundo y me voy a enfocar en este segmento
donde la información me dice que puedo ser relevante. Pero como es un segmento más pequeño de todo el mercado disponible, pues de pronto cuesta trabajo hacer ese trade-off, ese sacrificio, esa elección. ¿A qué le digo? Si tienes otra respuesta me encantará, pero si no, si es una visión más o menos parecida a la que tuvieras, ¿qué es lo que falta? Pues, por qué la gente no nos cuesta trabajo enfocarnos en algo? Claro. Mira que, como decía en una frase que ponía al inicio, ¿no? Cada etapa tiene como un ciclo de decisiones y focos de capacidades hacia ellas. Yo entiendo, por ejemplo, muchísimo, o sea, todo negocio tiene una necesidad de salir con una estrategia emergente, deliberada. O sea, como que el acto de que una estrategia sea deliberada es con la que surjo y juego. Nos pone en una posición donde hay un reto profundo de empezar a entender cómo ser operativo, cómo ejecutar hacia el mercado. El desafío pasa cuando no somos capaces de mantener una conversación con el mercado para llegar a identificar estos breakthrough moments, ¿no? Estos momentos de revelación que realmente van alineándonos hacia una estrategia emergente. Lo que yo más veo es que está muy bien, o sea, yo creo que todo negocio tiene que partir de una base de ejecución para lograr expresarse, exponerse al mercado. El problema es que terminamos no teniendo falta de concepto sobre la necesidad de una decisión, sino teniendo como falta de esta aplicación del breakthrough. O sea, es como algo pasó que me dio un indicio de valor sobre un espacio versus otro, pero justo ahí es donde sin duda nos da un espacio de temor y de confort. ¿Por qué? Porque tengo mis procesos que me permiten servir a mi estrategia deliberada, y aunque tengo entendimientos de lo que debe de ser mi estrategia emergente, ni siquiera me tomo el tiempo de ejecutar un experimento efectivo que me permita validar el entendimiento de que esta hipótesis de estrategia emergente es valiosa o no. ¿Por qué? Porque el principio lo que nos da son los insumos para tener una muestra que nos permita expresar al mercado un ejercicio de experimento que activa una conversación sobre la capacidad de ver una estrategia emergente a partir de un breakthrough, de un momento que desencadena un insight. Pero cuando un evento desencadena un insight, las compañías simplemente, y me parece que sí, como por una adaptación a la operatividad y a este status quo que ya domino, de ni siquiera poner en evidencia los experimentos que me permitan entender si la oportunidad emergente es o no valiosa y por qué. Entonces termino nunca enfrentando a este espacio de las fuerzas del cambio. Me quedo en la inercia y el bloqueo y no en el qué causa lo siguiente y cómo descubro si hay o no valor ahí. Yo entiendo totalmente que, o sea, no hay manera que un negocio exista sin una estrategia deliberada. O sea, la estrategia que parte de poner en acción un camino. Lo que sin duda veo son compañías que no son capaces de leer los breakthrough moments, ¿no? Los momentos del cambio. Muchas no son capaces de leerlos porque no están conversando con el mercado, están conversando consigo mismos. Las que son capaces de leerlos naturalmente tienen retos de ejecutar sobre ello. Y no es cambiar mi negocio, es poner un conjunto de capacidades mínimas a favor de experimentar este breakthrough, este insight, para identificar si es valioso o no y tener evidencia clara. Y eso requiere audacia y método. Y en tercer lugar, naturalmente, poner en marcha un entendimiento de la búsqueda de este espacio de relevancia a partir de estos breakthrough moments. Estos tres momentos yo creo que mueren sin haber nacido a partir de una compañía que no sabe hablar con el mercado, en primera instancia.
Y a partir de eso, naturalmente siempre se va a poder autoconvencer de que es que si intento algo nuevo o si cambio, voy a morir. Porque en realidad no vio el momento de breakthrough, no fue capaz de experimentar de manera efectiva para entender si hay o no valor ahí, y naturalmente nunca va a ser capaz de elegir. Entonces, como digo, murió antes de nacer. Muchas gracias, amigo. Adrián. Gracias, José Luis. Andrés, buenas noches. Bueno, nos comentabas al inicio que en América Latina no sabemos colaborar. Entonces, mi duda va al respecto. ¿Cuál sería como el primer paso para formar un entorno colaborativo? A lo mejor no dentro de la empresa, sino entre otras empresas o en ese rubro. ¿Qué podemos hacer para iniciar? Claro, mira que yo creo que el concepto, la colaboración como tal, más que pensar en un cambio macro, sin duda es un cambio más micro, ¿no? Y para mí siempre parte de rodearme, no, de generar espacios en pequeño que me permitan entender, o sea, particularmente yo, por ejemplo, con mi compañía, naturalmente siempre le compro y le doy feedback a compañías, inclusive competidoras, que yo sé que pueden crecer el market share. O sea, muchas veces el problema no es que alguien me gane a mí como competidor mío. No, más bien los dos vamos a ganar si somos capaces de sumar presupuestos en marketing, porque vamos a crear un mayor awareness al mercado que nos va a hacer un mercado mucho más grande en escala, que naturalmente va a poder partirse entre los actores de un ecosistema. Entonces, mi primer accionable de esto es, más que pensar en lo macro de las cámaras, el ecosistema, el país, la cultura, y terminar en la conversación de la educación. Y desde que nacimos, lo que yo digo es, naturalmente los cambios micros son mucho más valiosos. Y por eso decía, creo que para mí las universidades, las escuelas, las aceleradoras de negocios, los clubes son únicamente, en primer lugar, una fuente de comunidad para empezar a colaborar de manera explícita y deliberada sobre focos específicos. Entonces, por eso yo digo, en cada espacio en el que participo, en general intento comprarle a los que están en ese espacio. Siempre. O sea, todo el presupuesto de mis compañías y de lo que sea es identificando actores de mis espacios a los que les puedo comprar que me den feedback. O sea, generalmente cedo mi producto, mi solución y suplico porque me den feedback. O sea, porque me enseñen. Y a partir de eso, se generan estos círculos en micro que sin duda son virtuosos para el crecimiento, donde si tú ya tienes estos 20 clientes asegurados, llegar a los siguientes 20 va a ser 50% más fácil así estás navegando solo en el primer wave en todos los espacios en los que participas. Naturalmente luego hay un espacio ahí macro, cultura, sociedad, no, o sea, ecosistema, todo esto, pero nos quedamos atrapados en el verbo y enclaustrados en un espacio de poca acción. Creo que de verdad, o sea, para mí una universidad, un centro, todos estos espacios, más que cualquier cosa que se pueda obtener, más que escuchar a mí hablar conceptos X, el mayor valor es el poder de la comunidad existente a partir de él, de este espacio, que cualquier otra cosa. Es lo que va a escalar en el valor que ustedes pueden obtener de estos espacios, más que si se leen un paper en 3 días, que sea mucho más valioso que escucharme a mí 30 minutos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Vero. Hola a todos, hola Andrés. Primero, gracias por tu tiempo y la verdad reconozco muchísimo tu humildad en este constante repetir tu hambre de aprender, de la retroalimentación. Eso la verdad es que me tiene muy sorprendida. Y también tu edad, no sé si eres comeaños, pero dije, es de mis millennials favoritos porque yo te veo y digo, ¿tiene de cuánto? O sea, ¿en qué momento hiciste todo lo que ya has hecho, no? Mi pregunta va relacionada a uno de los artículos que pusiste en tu página de internet, porque estuve investigándote antes de este diálogo y tengo muchas cosas en la cabeza. Yo soy primeriza, yo realmente soy psicoterapeuta y estoy tomando la maestría con un sueño en la cabeza. Alguien
tan joven como tú y con toda esta experiencia, ¿qué tendría que tener un proyecto para que realmente le interesara? Porque yo veo muy volcado a la gente joven en todo lo que es la industria del internet, de los sistemas, de todo lo que tú nos has hablado el día de hoy en tu expertise. Sin embargo, mi sueño tiene más que ver con adultos mayores, con gente que ya, jóvenes como tú al final, no tú, no sé de ti, pero en general la generación no quiere hijos, como pensando en morir solos, generar comunidad para vivir acompañados. ¿Qué tendría que tener un proyecto para que alguien como tú le interese, que no tenga que ver con tecnología? Que no sé siquiera si pueda existir algo así que te interese. Gran tema. Mira que, o sea, de entrada, te digo, a mí me interesan 3 temas. O sea, yo sin duda participo en muchos negocios de tecnología, pero justo antier hablaba con un amigo en una ciudad y decía, hay 2 temas que a mí me emocionan muchísimo, ¿no? O sea, me parecen que son de los espacios que más requieren progreso en el mundo, y uno es el tema de vejez y otro es el tema de conciencia de la alimentación. Particularmente los dos, uno es esta evolución hacia la vejez. Ahora, mira que me haces pensar en algo. O sea, primero, en la respuesta que daba anteriormente y decía, espacios de oportunidad hay abundantes para cada segmento. Mira que en el espacio de vejez es uno de los temas que más me parece que va a haber oportunidad en los próximos 10, 15 años, ¿no? Justo esta semana pasada hablaba con los directores de la IDB Lab, ¿no? Del BID Lab, entonces, los directores de todos los países de América Latina estaban en un retiro y me invitaban a conversar, haciéndose la pregunta de cuál era el foco, o sea, dónde habían focos de oportunidad. Y conversábamos un poco del tema de vejez y del tema de conciencia de la salud. Decía, es que es tan gigante la oportunidad, tan gigante. Simplemente muchas de las compañías que se están organizando alrededor de estos temas no están entendiendo que llegar a la oportunidad no es narrar la tendencia, sino identificar los espacios de progreso donde hay frustraciones evidentes de valor, ¿no? En el tema de vejez me parece increíble la oportunidad alrededor de temas de sistemas de salud, financieros, de acompañamiento. En el tema de conciencia de la salud, particularmente estoy trabajando pues invertí en 2 compañías ahora en Colombia de ello, y trabajando con un gran creador de contenido que se llama Carlos Jaramillo. Pueden buscar sus libros, son increíbles, donde yo digo, wow, hay una necesidad de momentos de revelación para la sociedad. Por ejemplo, ahora creo que van a haber un despertar de media companies alrededor de generar despertares sobre problemas fundamentales de salud, ¿no? La densidad del espacio alrededor del tema de vejez es increíble. Tristemente, un mercado de los más increíblemente grandes que hay son las causas de malos hábitos, ¿no? O sea, la epidemia de nuestra década, que es la diabetes, termina siendo uno de los espacios más alucinantes y desconocidos que hay. ¿Qué hacer para que me interese? A mí me interesa de fijo cuando alguien es capaz de revelar la oportunidad desde la necesidad de progreso del mercado, no desde su capacidad de hacer algo. El mayor problema, creo, de los emprendedores es que intentan generar interés sobre oportunidades desde contar que son capaces de hacer algo. No, es que yo he hecho un producto, necesitan revelar la oportunidad desde la profunda necesidad de un espacio de mercado por progreso que no están logrando obtener. ¿Dónde está el progreso buscado, no obtenido de un segmento de mercado? Y ahí yo digo, wow, ¿cómo lograron salir con esa perla de oro? Ver progreso esperado, no obtenido de ese espacio de mercado me parece
alucinante. Creo que mi mayor consejo sería ese, ¿no? Expresar la oportunidad desde la frustración profunda que un segmento padece y cómo lo padece. Ese insight, ese knowledge, quiere decir que alguien se dio el espacio de entender y conversar con el mercado para revelar una oportunidad, no para intentar hacer más la oportunidad es que yo soy muy bueno en hacer cosas. Esa no es una oportunidad. Porque no importa lo que hagamos si no entendemos dónde hay una necesidad de progreso claro, evidente. Muchísimas gracias. Pedro, última pregunta, porfa, si les parece, ya estamos sobre tiempo. Adelante. Sí, gracias, José Luis. Gracias por el tiempo. Bueno, yo nada más quería seguir el tema que mencionaste, José Luis, sobre las oportunidades, las relevancias que alguien preguntaba también. Pues realmente yo creo que muchos, de alguna manera, más o menos tenemos y entendemos, ¿no? Que hay oportunidades de relevancia, pero yo pienso que hay algo muy importante que tenemos que ser disruptivos también, como hacer un alto, ¿no? Hacer un alto a realmente aprovechar esos puntos de relevancia, porque yo creo que siempre hemos pensado, por lo menos yo he dicho, bueno, ¿cuántas veces o cuántas cosas en la historia se han inventado? Oportunidades, incluso ahora en la actualidad con la tecnología, gente ha salido a flote con nuevas innovaciones y sin embargo nosotros seguimos muy conservadores en modelos muy tradicionales, porque en su momento sí nos pasa por la mente, ¿no? Que hay muchas oportunidades, pero yo pienso que también parte de la relevancia pues está en nuestro propia mente de sentarnos, hacer un alto y ponernos a pensar realmente a conciencia de esos puntos relevantes. Yo creo que todos tenemos esas áreas más o menos identificadas, pero yo creo que sí es importante realmente hacer un alto a conciencia y salir de los modelos tradicionales. Gracias. Comparto un pensamiento sobre lo que dices, Pedro. Solamente, o sea, como nuestra conversación fue corta, claramente no puedo expresar mucho, pero mira que hay un slide en particular que yo a veces uso en mis conversaciones y va un poco hacia eso. El mayor bloqueo está en nuestra incapacidad de bajar a tierra nuestros pensamientos. Y generalmente le digo a la gente, el peor lugar para que vivan pensamientos audaces, poderosos, es el cerebro de cada humano. O sea, es el peor lugar. ¿Por qué? Porque eso habla de una incapacidad de bajar a tierra y materializar, aunque sea en pequeños pasos accionables, la puesta en marcha de una conversación con el mercado, con el mundo. O sea, el peor lugar es quedarnos enclaustrados en la mente. Entonces, no te imaginas la cantidad de ideas, conversaciones a las que me invitan de lo que sea. Y yo digo, es que estamos llenos de incompetencia de simplemente bajar a tierra. Y le digo a la gente, me encanta lo que dices. ¿Qué tal si en 15 días me pasas una presentación específica o un paper de lo que quieras que me narre en prosa, verbo y sustantivo, lo que me estás diciendo de manera explícita y detallada? De la cantidad de veces que digo eso, que fácilmente, por decirlo en los últimos 10 años, 10,000 veces, probablemente me han llegado 10, a lo mucho. Y creo que tocas algo importante, es la mayor barrera para romper es la incapacidad de bajar a tierra. Down to earth. Siéntese, levántese a las 8 de la mañana, desafíe la barrera cognitiva de bloquearse, sobrepensar y no hacer, y construya verbo más sustantivo, 1000 frasecitas lindas que describan el pensamiento y cómo va a bajarlo a tierra para ejecutar cosas. Gente brillante abunda. Hermano, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por tu tiempo, por la generosidad de siempre. Esperamos pronto verte en México, o caerte allá a Colombia para un cafecito, como algo de fin de cursos, algo, no estaría nada mal. Agradecerte de verdad, agradecerle a todos el tiempo, la disponibilidad. Déjenos tomarnos una foto, porfa. Preguntan tus redes sociales, hermano, porfa. La reflexión es que uso cada vez menos y probablemente Okay. nunca. Este, Entonces, creo que Twitter, de repente, si me escriben por Twitter, en todo lado soy lo mismo. Ok, yo les comparto por ahí si quieres, te la Pero pregunto. si me quieren escribir algo particular por correo, generalmente yo respondo. Órale, va. Sí, quien esté interesado se los comparto con mucho gusto. Entonces, foto de todos, porfa. Sonriendo. Gracias, Andrés, de verdad. Ahorita les digo. Qué gusto. Gracias A a la ustedes. 1, a las 2 y a las 3. Un gusto verlos a todos. Nos vemos la siguiente semana ahí en la inducción el martes. Ahí en el chat escribió ya su correo Andrés, @andreerk.com, para que lo puedan ahí de ahí tomar. Un gusto de verdad, hermano, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. muchas gracias. Saludos, Hasta luego. gracias. Bye. Bye. A Está muy ustedes, qué bien. gusto. Gracias, Chao, chao. buenas noches.